Yo me voy a referir en sentido general a la experiencia de PACAM, ¿verdad? Que es una experiencia que se extiende también a todas las mujeres, pero es nuestro marco de trabajo, de conocimientos, de gestionar investigaciones internas, de manera que los datos que nosotros vamos a presentar aquí durante esta mañana, pues invitamos a que se repliquen las investigaciones que hemos realizado en el patronato. Y como se dijo anteriormente, quienes tienen interés en conocer estas investigaciones, la pueden buscar en Google Académico y aparecen. Yo creo que, y todos y todas, estamos convencidos de que la violencia hacia la mujer es un problema sistémico, complejo y que por lo tanto se requieren intervenciones sistémicas y que se tomen en cuenta las complejidades que hay en torno a esta realidad. Tenemos que pensar, antes de entrar, y sostengo primero el tema acerca de las distorsiones cognitivas. O sea, que pueden pasar, yo la puedo pasar, ¿verdad? Hacia adelante. Ya. Las distorsiones cognitivas. Tenemos que considerar esto y vamos a ver los resultados de esta investigación que realizamos hace 2 años. ¿Qué son las ideas o distorsiones cognitivas o ideas erróneas? Reflejan la forma habitual de cada una de nosotras de pensar, que son normalizadas, digamos, ¿no? Es una forma de pensar que viene a normalizar, a minimizar la violencia, a culpabilizar a la mujer, y estamos dando vueltas sobre esa minimización, la desculpabilización del agresor. Solamente tenemos que ver cuando hay una denuncia por violencia sexual de una menor, aún sea que lo denuncia en una etapa adulta, cómo se culpabiliza a la mujer, cómo se trata de justificar al hombre y cómo la mujer y el hombre todavía piensan que la mujer es inferior. Entonces, veamos. La forma que llevamos a cabo este estudio fue con una muestra de 2.045 personas, que es una muestra representativa del territorio nacional. Tuvimos participantes, 1.418 mujeres. Siempre las mujeres están más dispuestas a aportar a la investigación, a aportar a la ciencia, a aportar a que se conozca nada más esta realidad que también las afecta. Y participaron 627 hombres. Tuvimos criterios de exclusión, no podían participar menores de edad y no haber completado 1 o más ítems, o sea que tenían que llenar todo el inventario. Y los criterios de inclusión: ser mayor de 18 años, ser dominicano y haber completado todos los ítems. Dentro de estos resultados, ¿qué nosotras observamos? Que los hombres puntuaron significativamente más que las mujeres en las distorsiones cognitivas. Por lo tanto, si el hombre sigue pensando que la mujer es la culpable, que es la que lo provoca, pues va a seguir ejerciendo la violencia. El 2%, las mujeres son inferiores a los hombres. Yo pienso que un 2% en una población dominicana, que hablamos tanto del tema de género, PACAM nada más tiene casi 22 años, más las otras instituciones que tienen muchos años todavía trabajando con el tema de género, que sigan considerando que las mujeres somos inferiores, creo que es para preocuparnos. Los hombres mostraron una mayor presencia de distorsiones con una diferencia estadísticamente significativa, aunque de una magnitud pequeña. ¿Lo que nos quiere decir esto? Que los hombres presentan más ideas erróneas acerca de la violencia y acerca de la mujer. Y que tanto hombres como mujeres
presentamos distorsiones cognitivas, o sea, ideas erróneas. Y esas ideas erróneas vienen a justificar, normalizar, minimizar la violencia y quitarle la responsabilidad al hombre cuando la ejerce. Los factores con una mayor presencia de las distorsiones cognitivas sobre la mujer y el uso de la violencia fueron la culpabilización de la mujer, la desculpabilización del hombre maltratador y la minimización de la violencia hacia la mujer como problema. Entonces, estos datos nos están diciendo también en qué tenemos que trabajar en la prevención y en la concienciación. Hay que incidir mucho en cambiar estos constructos o paradigmas culturales que siguen culpabilizando a la mujer de que ella, además de ser pasible de violencia, es violentada. Sigue siendo violentada, la mujer tampoco va a poder cambiar su forma de relacionarse desde la victimización si no modifica también esas distorsiones cognitivas. Es decir, que es una responsabilidad del Estado crear políticas direccionadas a modificar estas distorsiones. Hablamos de salud mental, tenemos que en el área clínica, que es mi área de intervención y la área de intervención del patronato, establecer una diferencia entre lo que es el daño psicológico y la secuela psicológica. Nos dicen estos autores citados que el daño psíquico es la consecuencia de un suceso negativo que desborda la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a una situación adversa. Las mismas distorsiones cognitivas, si creemos que somos culpables, vamos a relacionarnos con la violencia, con el agresor, desde nuestra posición de sentirnos culpables y sobre todo se incrementa con el agresor que dice, tú eres la culpable, tú eres la que me provocaste, por eso es que las mujeres se buscan, ¿verdad?, que la maten. Porque hay una serie de estrategias de dominio y de manipulación de los hombres agresores que también alteran el sentido de la realidad de la víctima y sobre todo afectan el sentido de su identidad personal. Pero ¿qué pasa? Las mujeres que están presentando este daño psíquico, realmente en algunos casos que asista a un tratamiento de recuperación emocional y que cuente con apoyo social, ese daño psicológico puede ser reversible. Pero en el caso de las secuelas psicológicas, el daño es irreversible aunque haya ido a un programa de psicoterapia. Se puede ver la mejoría y cuando hablamos de mejoría, como vamos a ver los síntomas que vamos a presentar, pues la mujer puede tener una ligera mejoría, pero el daño, o sea, la secuela es estable. Esto fue una investigación con un grupo de 170 mujeres y quisimos ver, porque hablamos de violencia, de los diferentes tipos de violencia, de daño psicológico, pero no teníamos una investigación en el país que pudiera establecer una correlación entre violencia y daño psicológico. De todas las mujeres que participaron en el estudio, todas sufrieron violencia. De estos casos que vamos a hablar, todas fueron víctimas de violencia, con la particularidad de que en una sola mujer coexisten diferentes tipos de violencia. O sea, una sola mujer puede sufrir violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia económico-patrimonial. Una mujer puede sufrir 4 tipos de violencia. Una mujer puede sufrir violencia psicológica y violencia sexual. Otra mujer puede, se pueden alternar. Es decir, que no podemos decir, la mujer que sufre violencia física sufre violencia psicológica, pero el 100% de las mujeres que participó en el estudio indicó que sufrió violencia psicológica. Vemos, aunque los circulitos rojos, solo quise resaltarlos para hacer un llamado de atención. Pero vemos que todos los síntomas que están aquí, depresión, ansiedad, quejas somáticas,
depresión, trastorno de estrés postraumático, ideas suicidas. Todos los síntomas se relacionaron uno con el otro. Ahora bien, a ver si puedo, aquí el cursor, aquí. En este vemos cómo esto es lo que se llama en estadística correlación. O sea que a mayor puntuación, punto 7, quiere decir que las mujeres que sufrieron violencia física se correlacionó con violencia psicológica, es decir, que a mayor violencia física, mayor violencia psicológica. A mayor violencia sexual, la correlación también es muy fuerte, punto 6, mayor violencia psicológica. A mayor violencia económico-patrimonial, punto 7, mayor violencia psicológica. Fíjense cómo las violencias en una sola mujer es significativa, cómo se correlaciona. Mientras más abuso de ti sexualmente, mayor violencia psicológica. Y a mí siempre me gusta detenerme en la violencia sexual, porque sabemos que hasta congresistas no entienden que las mujeres casadas también son violentadas por sus parejas. Y hay que hablar de la violencia sexual en las relaciones de parejas. Y sobre todo, voy a buscar acá la ideación suicida, que a mayor violencia sexual, mayor ideación suicida. De manera que tenemos que seguir hablando de la violencia sexual en la relación de pareja. Vemos también cómo se correlaciona o se asocia la violencia económico-patrimonial con la violencia sexual. Es decir, que a mayor violencia sexual, mayor violencia económico-patrimonial. Y así queremos que las mujeres, así atacamos a las mujeres cuando deciden denunciar a su pareja o expareja agresora. Aquí vemos también las correlaciones con la ansiedad, vemos correlación de la depresión con violencia sexual, es decir, que a mayor violencia sexual, mayor depresión. A mayor violencia sexual, mayor trastorno de estrés postraumático. Entonces, también vamos observando cómo la mujer, cuando el hombre, el marido, la ataca violentamente, o sea, en su sexualidad, que la obliga a tener relaciones sexuales, que le introducen objetos en contra de su voluntad, que la obliga al sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, su relación con la ideación suicida sube. Como la violencia sexual, la depresión, el trastorno de estrés postraumático también se asocia. De manera que no es una cuestión nada más de quitarse el preservativo y preñarla. Es el trauma que le provoca a la mujer que la violenten sexualmente en su habitación, en su casa, el lugar que debe ser más seguro para ella. Entonces, estas correlaciones están ahí, y con la particularidad de que quizás si vamos a otros escenarios, las correlaciones pueden ser más fuertes, o sea, entre los síntomas y los tipos diferentes de violencia. ¿Por qué? Este grupo de mujeres, que ha sido también un llamado de atención, porque el PACAN fue creado para trabajar con mujeres de escasos recursos, y comenzaron hasta el día de hoy a llegar mujeres que no dependen económicamente del marido. Mujeres con alta escolaridad, es decir, mujeres con doctorado, mujeres con maestría, que están sufriendo las mismas violencias que otras mujeres con otras características sociodemográficas. Entonces, es una realidad que afecta la salud mental de las mujeres, que el marido, ¿verdad?, que debe ser una relación de igualdad, de afecto, de cariño, de seguridad, de confianza y de protección,
se convierte en una amenaza para la salud mental de las mujeres. Estamos hablando de un tema muy serio, ¿no? Y por supuesto, como les decía, es una muestra del patronato, del PACAN, que si esta investigación pudiesen replicarse en otros escenarios, pudiéramos encontrar también otra realidad. Pero hay que invertir en la investigación. Y en nuestro país todavía no estamos preparados para investigar sobre la salud mental de las mujeres. Aquí estas son las correlaciones que les hablaba anteriormente, ¿no? Como la depresión correlaciona con la violencia psicológica, pero ¿qué nos está diciendo? Que a mayor control del marido, a mayor humillación del marido, mayor depresión. Es decir, que la humillación, el control, y sabemos lo que es el control, no te cambies, no te vistes, no te pongas con quién tú estás hablando, quién te está llamando, para dónde tú vas, tú no tienes que salir, qué es lo que tanto tu familia te llama, qué es lo que, por qué tú te estás juntando tanto con esa amiga. Se va creando una serie de mecanismos donde ella se va aislando y ese control aumenta la depresión. Se relaciona también la ideación suicida y falta de apoyo social con la depresión. Es decir, que mayor depresión, mayor ideación suicida. En el trastorno de estrés postraumático, nos dice que a medida que aumentaba la violencia psicológica y por control, por humillación, aumentaba el trastorno de estrés postraumático. Fíjense, la violencia psicológica, qué poco hablamos de ella. Estamos acostumbrados porque lo que se ve son los golpes, sin minimizar los golpes. Pero la violencia psicológica, esa que no se ve, esa que no entienden los jueces, esa que no entienden los fiscales, están provocando más daño psicológico que la misma violencia física, porque es constante. Desde que la mujer se levanta hasta que la mujer se acuesta. Aquí también tenemos que ver que hay síntomas, porque el trastorno de estrés postraumático son 3 grupos de síntomas. Y también vemos cómo se correlacionan el trastorno de estrés postraumático con la violencia psicológica por control. Fíjense, tenemos que hablar de cómo los maridos maltratadores o violentos controlan a las mujeres, que vemos cómo se relacionan significativamente esos síntomas de reexperimentación, evitación y activación con la violencia psicológica por control. Igual pasa con la violencia psicológica por humillación, activación y evitación. Y la evitación es evitar pensar, es evitar ir a los lugares que sé que él me va a atacar. Yo prefiero quedarme en mi casa, yo prefiero no salir, yo prefiero salir del trabajo y me directico a mi casa, o prefiero dejar el trabajo porque es tanto lo que me dice que deje de trabajar, que estoy enamorada del jefe, que eso es alguien que yo tengo allá. Todo esto, fíjense cómo va afectando la salud mental de las mujeres. Y volvemos aquí a esta parte, la violencia sexual. ¿Qué nos dice? Que a mayor violencia sexual, quiero reiterar, por la pareja, no es de un desconocido, es con el hombre con el que ella convive. ¿Cómo se relaciona con el trastorno de estrés postraumático? Es decir, que a mayor violencia sexual, más síntomas de reexperimentación y evitación. Es muy serio, es grave. La violencia sexual, que fue la que se relacionó con un mayor número de síntomas. Y si lo vemos todo en el cuadro, va a aparecer la violencia sexual, con la mayoría. Entonces, con trastornos relacionados de ansiedad, con trastornos de estrés postraumático, con ideación suicida y queja somática. Es decir, que a mayor violencia sexual por la pareja, más aparecen estos síntomas, como estamos viendo ahí. Los síntomas más
frecuentes que presentan las mujeres víctimas de violencia de la pareja íntima son el trastorno de estrés postraumático y depresión. La violencia psicológica por control, humillación física y sexual, no se encontró una relación con la autoestima. Es decir, que lo que hemos ido viendo y con el test de Rosenberg, que fue que le aplicamos a las mujeres, que ninguno de los síntomas correlacionó, excepto en otros casos que sí correlacionó, que a mayor presión, mayor depresión, menor autoestima, por el sentimiento de que la mujer se autocritica, desesperanza, pierde el sentido de la vida. Las mujeres lo dicen: yo he perdido mi identidad, yo era diferente antes de estar con él, y todo esto se va manifestando en estas depresiones. Estas son las variables que evaluamos naturalmente, variables protectoras, pero estas variables protectoras enfocadas en la atención psicológica, con el inventario de personalidad que nosotras aplicamos a todas las mujeres que ingresan al PACAN. Y siempre hacemos esta evaluación, la primera ¿verdad?, con la terapeuta, segunda evaluación, porque queremos ver el estado psicológico. Inmediatamente la mujer solicita ayuda. De estas muestras de las mujeres que hay separadas, divorciadas, todavía que conviven con el agresor, y algunas viudas, porque estos síntomas pueden perdurar a través de los años. ¿Qué implican estas variables protectoras para el proceso psicológico? O sea, aquellas mujeres que presentan, de acuerdo a estas escalas y sus escalas clínicas, que pueden favorecer en la recuperación emocional de las mujeres en el proceso. Esto es una muestra de 161 mujeres víctimas que buscaron ayuda psicológica. Quiero resaltar que todas las mujeres que buscan ayuda psicológica en el PACAN buscan asistencia psicológica de manera voluntaria. No van como una medida de que fue referida por el Ministerio Público. O sea, es la mujer que identifica la institución, es la mujer que sigue al PACAN por las redes sociales, pero la mayoría es referida por otra que conoce la institución. Y es lo bonito de esa parte, de esa red de apoyo, esa sororidad que tenemos las mujeres de decirle a otra: busca ayuda, ve a esta institución. ¿Qué nos dicen estos datos? Son 4 variables que vamos a observar. Una de las variables que representa un factor protector para la mujer es la autoestima. Y este inventario nos dice que hay 3 criterios clínicos que tenemos que tomar en consideración. Uno, la autoimagen, ¿verdad? Si la mujer tiene una imagen ajustada a la realidad, si tiene esa autodireccionalidad en su vida, se conoce esa escala clínica como depresión cognitiva, que implica sensación de percibirse en control y que se siente autoeficaz. Y la otra variable que evalúa si la mujer mantiene una autoestima estable. ¿Qué encontramos? Que el 73% de ese grupo de mujeres no cumplía con los 3 criterios para decir que tiene una autoestima adecuada, que es un factor protector. Aunque las mujeres buscan ayuda, es un elemento importante. El 22% cumple con uno de los criterios de lo que están tomados en consideración para decir de una autoestima robusta, estable, confiable, y el 5% de las mujeres sí presentó una autoestima robusta, con autoestima, estable, ella se percibe a sí misma con control y autoeficacia y tiene una imagen ajustada a la realidad. Y ustedes dirían, pero
Entonces, autoestima. Recuerden que una de las características que vemos en las literaturas es que las mujeres expuestas a la violencia, por las distorsiones cognitivas que le crea el agresor a ella, también la autoestima baja. Y si vemos que hay depresión, también afecta la autoestima. De manera que esto es un factor protector que tenemos que tomarlo en consideración, y por eso en los programas de intervención tenemos en el protocolo enfocar, ¿verdad?, trabajar la autoestima. Tenemos que evaluar para ver cómo está el estilo interpersonal. ¿Y a qué se refiere esto? A esa red de apoyo y cómo ella se relaciona con la red de apoyo. Vemos que el 28%, aquí estamos hablando de 2 escalas clínicas, dominancia y afabilidad. ¿Qué nos indica esto? Que estas mujeres, ese 28%, no cumplen con criterios, o sea que están por debajo del punto de corte, como le decimos nosotras, y la dominancia es baja, falta de confianza en las relaciones interpersonales y cierto grado de sumisión. Obvio que tengan esos resultados, porque vienen de una relación de violencia donde es condicionada a la subordinación, es condicionada a irse perdiendo por el miedo, o sea, su identidad, su sentido del yo, a su seguridad, por lo que le pudiera pasar. Es una mujer que vive en un estado de hipervigilancia y su activación está siempre en un estado de alerta. ¿Qué me va a decir hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Vemos que el 22% sí cumple con los 2 criterios. Pues, estamos viéndolo como criterio factor protector. Y esto lo tenemos que evaluar, porque si vamos que estamos viendo que sus, ¿verdad?, factores protectores están bajos o débiles, pues tenemos que enfocar y motivar a la mujer a la psicoterapia para que pueda lograr los cambios esperados. Entonces, ese 22% que observamos que tiene un estilo interpersonal autónomo, equilibrado, grado de asertividad y cordialidad óptimo y adaptado. Y el 50% solo cumple con un criterio. Y estos datos lo que nos dicen es, bueno, si estos factores protectores están con estas características, tenemos que hablar con la usuaria para estimularla a que se implique en su proceso de psicoterapia. Aquí está el análisis del entorno clínico, que es lo que tenemos que ver, cuáles son los criterios clínicos, el estrés y la falta de apoyo social, que creo que en esta mañana se va a hablar de la falta de apoyo social o el apoyo social en las mujeres víctimas de violencia. También vemos que el 36% no cumple con los 2 criterios. Lo que estamos esperando es que esa mujer no tenga estrés laboral, familiar, con los hijos o cualquier otra situación de estrés, y el apoyo familiar social. Que vemos que en este grupo el 29% sí presentaba un estrés razonable, ¿verdad?, bajo, y que contaba con apoyo social y familiar adecuados. Y el 36% no cumplió y solamente el 35% cumplió con uno de esos 2 criterios. Es decir, un grupo pudo haber estado aquí, ¿verdad?, con bajo nivel de estrés, y otro grupo pudo haber presentado apoyo familiar y social significativo. Aquí vamos viendo el compromiso para el cambio. Estamos hablando de mujeres víctimas. En el momento de la evaluación y después que pasa el proceso de psicoterapia, estos indicadores también van cambiando. ¿Qué observamos? Aquí tenemos también 2 criterios clínicos: rechazo del tratamiento e índice de dificultad para el tratamiento. El 50% rechazo del tratamiento
y el 89% presentó índice de dificultad para el tratamiento. Que vemos que solo el 1%, que es el colorcito gris, no cumplió con los criterios. O sea, de manera que poca implicación en el proceso del tratamiento o de la psicoterapia. Vemos que más de la mitad, o sea, el naranjita, cumple con un criterio que nosotros pudiéramos decir que si tiene, ¿verdad?, entiende que necesita ayuda o que no tiene dificultad para afrontar el proceso de la psicoterapia, más probabilidad de cambios hay. Y esto me parece sumamente interesante. Y el 40% cumple con los dos criterios. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, comprende la necesidad de participar activamente en el proceso, capacidad de introspección y motivación para el tratamiento. Porque muchas veces, y siempre hemos oído decir que las mujeres abandonan, son abandónicas del programa de psicoterapia. Entonces, si ella no está comprometida, por las razones que fueran, no podemos poner ejemplo porque no lo hemos evaluado, entonces esta mujer va a abandonar la terapia. Porque pueden haber muchísimos factores, entre ellos, como dice la literatura, si la mujer está en la fase de luna de miel, que el hombre la golpea o la insulta, la amenaza, que le va a quitar los hijos, que se va a suicidar, si ella se va, entonces ella se queda. Y hay un cambio temporal, transitorio, que puede ser largo o puede ser muy corto, donde la mujer se siente, ay, tal vez va ese que hace ofrecimientos, que se casa por la iglesia, que va a la iglesia que antes no iba, trata de deslumbrarla para que ella no se vaya. Y las mujeres lo aprenden en la psicoterapia, cuando decimos en qué fases, o ella misma te dice, mire, doctora, tengo para decirle que ahora estamos en la fase de luna de miel o de arrepentimiento y él está haciendo esto, ¿y tú cómo te sientes? ¿No? ¿Qué tú entiendes de lo que está pasando? De manera que poder también entrar en ese diálogo con las mujeres, en ese proceso de recuperación, de que ella pueda lograr su autonomía y de que pueda reinsertarse socialmente, es importante poder contar con esos factores protectores para el proceso de la psicoterapia. Nos dicen los autores de la prueba que nosotros aplicamos, ¿verdad?, los que la tradujeron y adaptaron al español, la persona que decide implicarse en un tratamiento que le permita mejorar su estado psicológico, está motivado para ello, porque necesitamos, ¿verdad?, queremos los terapeutas que las mujeres estén motivadas, a pesar del sufrimiento, motivadas a su proceso psicológico de estar bien, de lo que ella entienda, ¿verdad? Porque en el programa no entra el tema divorcio, eso se deja a libertad, a elección de la mujer, la sugerencia del clínico, o sea, del terapeuta, de que es capaz de seguir las prescripciones médicas, porque si tiene una depresión severa, un trauma, un estrés postraumático severo, un trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico, también que sufren las mujeres, pues tenemos que referirla a psiquiatría, tenemos que referirla a otros especialistas para que ella pueda recuperar su estabilidad emocional y que la reducción de estos síntomas sean efectivos en un par de meses. En definitiva, su parte de la responsabilidad es lo que siempre decimos a las mujeres. Tú eres corresponsable de tu proceso. El terapeuta pone una parte y tú pones la otra parte. Eres corresponsable de tu propio proceso de cambio. Si estas características se van cumpliendo, la mujer tendrá un mejor pronóstico, mucho más favorable para recuperarse de la afección como consecuencia de la violencia sexual, de la violencia psicológica, de la violencia física y de la violencia
patrimonial. Nuestras recomendaciones podrían ser muchas, pero bueno, no podemos tampoco dedicarle mucho tiempo por razones de tiempo. Pero de acuerdo a los hallazgos de las investigaciones realizadas, consideramos que se establezcan políticas públicas de prevención y concienciación, tales como campañas publicitarias, programas psicoeducativos, con el propósito de reducir las distorsiones cognitivas. Importantísimo, ya lo vimos en la investigación con 2.045 participantes. El inventario, ¿verdad?, que usamos para la investigación, que es el inventario de distorsiones cognitivas acerca de la mujer y el uso de la violencia, es una herramienta que puede ser utilizada para evaluar distorsiones cognitivas en la atención psicológica y educativa dirigidas a los hombres violentos hacia la pareja, tanto en el sector público como privado. Crear más programas de atención especializadas para las mujeres víctimas de violencia por su pareja, así como para los agresores, porque quienes crean el problema son los agresores, son los que violentan, asesinan, violan. Asimismo, pueden ser considerados para fines periciales en los casos de violencia ejercida hacia la mujer por su pareja. Muchas gracias a todos por su atención.